Amigos, ¿qué tal? Soy Paco Palafox. Gracias por estar otra vez aquí en Buena Nueva. Gracias MBS Radio por estar compartiendo esta serie de testimonios. Y el día de hoy, queridos amigos, tenemos a alguien muy importante. Si hubiera un antes y un después de muchas de las actividades que hoy conocemos dentro de la evangelización, dentro del cine, dentro de la música, dentro de todo el cristianismo que conocemos contemporáneo, uno de ellos, una pieza de ese rompecabezas es Arturo Allen. Arturo Allen está con nosotros el día de hoy. Para mí es una alegría, un gusto, porque lo conocí hace muchos años y no hablamos de años porque duele. Pero bueno, primero, bienvenido Arturo, gracias. Hola Paco, no, al contrario, gracias a ti por la oportunidad, encantado de estar aquí, poder compartir contigo de todos estos años, ¿no? De tantas cosas. Se dice fácil, así. Es que, bueno... Recuerdo, bueno, ahorita vienes, gracias porque vienes viajando de aquí cerquita, viene de San Petersburgo. Aquí a la vuelta. Para los que no conocemos mucho de los mapamundis y ya no los compramos en las papelerías, está por Rusia, bueno, por lo que era Rusia. Exacto, no, sí, Rusia, totalmente. Lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas hace Correcto. años. Y es un lugar muy frío que solamente vemos en películas. Exacto, 22 grados bajo cero me tocaron ahora que estuve por allá. Qué bonito, viene llegando de allá, viene de Houston y gracias por estar aquí en este tiempo. Yo vengo de San Antonio, no sé si te había dicho. No. Metro San Antonio, aquí agarré, llego a Polanco rápidamente y vengo cansado, entonces gracias. Yo recuerdo para comenzar y que la gente que tal vez no te conozca, yo recuerdo en alguna ocasión una iglesia cuyo nombre no quiero recordar, diría el clásico, que llegó un chico muy moderno. Me gustó, traes unas botas y un look muy chévere para ese entonces. Estamos hablando como de 1985, 86. Yo creo que era 86. No digamos cuántos años hace. Y que después, por alguna razón, sabíamos que tú estabas promocionando un programa de radio que tenías. Yo quiero empezar ahí donde yo te conocí. Un programa de radio que, si no me equivoco, eran dos programas. Uno que se llamaba, uno por las tardes. Correcto. Si no era una radio ABC, creo era. Exacto, correcto. Pero el fregón era el de Limelight. Exactamente. Conozco de tu historia. Sí, muy bien, qué bárbaro. Muchas cosas que ya ni me acordaba. No, pero es que en ese programa, antes de que digas, porque tú ahorita nos vas a platicar, yo solamente estoy dando el intro, porque es como fan. Porque era un programa que efectivamente lo escuchábamos quienes no teníamos acceso a música cristiana, ni era un cristianismo totalmente diferente, el paleolítico del cristianismo contemporáneo. Y ahí estaba de conductora Lynn Feinstein, que Correcto. es una persona ahorita súper reconocida. Me gustaría que nos hablaras de ese espacio y después empezamos a escucharte. Claro, sí, por supuesto. Bueno, en aquel entonces Lynn le encantaba la música gospel y a través de lo que estábamos haciendo con Piedra Angular y en Radio ABC fue que nos contactamos y junto con Jacob Hernández, que también colaboraba con nosotros, empezamos a colaborar con ella en el programa. Entonces yo tenía acceso lógicamente a mucha música que estaba nueva por la distribución que teníamos con las compañías de Estados Unidos y entonces la estrenábamos en Limelight, ¿no? Y así fue como estrenábamos un montón de cosas y era algo también súper distinto porque en aquel entonces si no había, apertura cero a lo que era la música cristiana y en inglés pues todavía era mucho más limitado, ¿no? Así que ese era el oasis en la radio. Estamos hablando de 1986. Aquí tú ya estás como empresario, que tenías aproximadamente... 19 años, 20 años. 19 años y por eso mismo estás aquí con nosotros, porque aquí hablamos de personas que tienen éxito y que se han atrevido a hacer algo, que no nada más lo dejan en sueños, en me gustaría, sino que han sido un parteaguas. 19 años donde tú ya conocías de la fe cristiana, donde tú ya estás trabajando en esto. Y a partir de ahí, un poquito así como el flashback, nos vamos así a oscuros, blanco y negro, y regresamos tantito al Arturo Allen que de pronto en la infancia, porque yo tengo ahí otro chisme o una leyenda urbana que quiero preguntarte ahorita que te tengo de frente. Claro. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, me fui a vivir 5 años a Puerto Rico, regresé y toda la vida estuve muy metido en la cuestión de deportes. Los deportes eran mi vida. Y justamente en aquel entonces yo estoy haciendo gimnasia olímpica. De hecho, logré formar parte del intercambio cultural que estábamos haciendo con Checoslovaquia y me voy a entrenar para allá. En aquel entonces, mi familia, ellos tienen un cambio muy radical porque se vuelven cristianos y entonces cambia completamente su vida y todo. Y mi mamá toda la vida me estaba hablando. Mi mamá tiene un cambio también súper radical en su vida. Mi mamá fue modelo, fue una de las modelos más cotizadas en México, inclusive
fue parte de cuando se abrió John Casablancas en México. Ella formaba parte de ahí es donde empezamos con la primera leyenda urbana que yo tenía y quería aclarar ahorita. Porque yo sabía que tu mami tenía esta agencia y dentro de ella estaba o ella impulsó o conoció a Salma Hayek. Salma Hayek, la actriz que conocemos hoy. Exactamente, sí. En aquel entonces, bueno, mi mamá formó parte del equipo que funda John Casablancas en México. Mi mamá también era una de las maestras y Salma era una de sus alumnas en aquel entonces. Incluso, bueno, me da mucha risa porque hubo días que saliendo pasábamos y recogíamos a mi mamá y le dábamos una aventón a Salma a su casa. Oye, entonces en ese tiempo hay un comercial que lo podemos encontrar en YouTube, desviándonos, ¿no? Vamos a hablar de Salma, de unas hamburguesas, Burger Boy en ese entonces que existían cuando no había McDonald's, para que se den cuenta de qué año estamos hablando. Más o menos por ahí estaba con tu mami, ¿no? En esas ayeres. Sí, correcto. Sí. Mi mamá hizo, bueno, tiene... Por ejemplo, bueno, esto no sé quién se va a acordar, pero por ejemplo, Halls, que habían unos comerciales donde te tomabas una pastilla y brincaban los lentes bueno, mi mamá hizo esos comerciales. Ella era. La que se hace chiquito del insecticida, mi mamá era también la que se hacía chiquita. Es que tú dices, ¿quién se acuerda? Pero nuestro público en general es el adulto contemporáneo. O sea, somos aquellos millennial vintage, para no decirnos viejos. Exacto, sí, pues mi mamá, bueno, te digo, llegó un momento que llegó a ser una de las modelos más cotizadas en México, en el área de publicidad, ¿no? Entonces, claro, de momento viene este cambio, cuando la familia se vuelve cristiana y entonces un cambio totalmente radical. Yo me acuerdo que mi mamá llegaba y me hablaba a mí, mira la Biblia y todo, yo me sentaba y la escuchaba por horas, ¿no? Pero esa no era mi onda, yo andaba en otra cosa. Mi sueño era poder ir a hacer gimnasia olímpica y aparte que iba a tener la oportunidad de estar 2 meses en lo que era la ex Unión Soviética, en Praga, y aparte iba a poder entrenar con estos campeones olímpicos, o sea, gente de la que yo tenía pósters en mi cuarto, iba a poder entrenar con ellos. Entonces ese era, olvídate, mi mundo, ¿no? Claro, llego yo allá, empezamos a entrenar, y de momento me encontré con algo que no me estaba esperando. Y es que estas personas a las que yo admiro, respeto, yo quiero ser como ellos. De momento los fines de semana nos íbamos a tomar cerveza y no sé qué, y ya que estaban bien cohetes, entonces se abrían y empezaban a decir que se sentían vacíos, que no tenía sentido su vida. Claro, mucha era la opresión del sistema, pero también por otro lado el conflicto existencialista normal de cualquier otra persona, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba en shock porque decía, ¿cómo me vas a decir tú a mí eso? O sea, tú eres todo lo que yo quiero ser y me vas a decir que te sientes vacío, que te sientes solo, que no, o sea, no checaba, ¿no? Y me acuerdo que mi respuesta era, es que lo que necesitas es a Jesús en tu vida. Porque era lo que mi mamá toda la vida me había dicho, ¿no? Entonces, claro, regreso yo a México y estoy así como que, bueno, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Para dónde ahora, no? Y ese es el momento en el que yo tomo la decisión y digo, bueno, Señor, si realmente existes y todo cambia mi vida, ¿no? O sea, sí fue porque a mí me gusta con las personas que hemos tenido el gusto de platicar, ¿cuál es ese punto exacto? O sea, cerré los ojos y los abrí y vi todo diferente. Pasó un déjà vu, el cielo se abrió. ¿Cómo fue ese momento exacto? Si es que pudiese haber ese momento exacto. Claro, para mí fue muy claro. Yo me acuerdo que yo regresé, tenía todas estas cosas. Lógicamente mi mamá me seguía hablando, ¿no? Yo de momento dije, bueno, entonces, ¿a qué le estoy tirando, no? Si esto es todo lo que yo quería y está igual, o sea, en el sentido de que no hay una se siente el vacío, se siente sin sentido. Entonces, en ese momento yo simplemente hice una oración y le dije, Dios, bueno, si realmente tú existes y esto es para mí, entra en mi vida y cámbiala, pero demuéstramelo. Y lo que pasó fue que en las próximas 2 semanas, yo en aquel entonces tenía una tienda en Plaza Universidad donde vendíamos camisetas estampadas. Que era los bazares, ¿no? Un poquito. No. Esto era dentro del cine. Dentro del cine antes se podían rentar locales en el Dorado 70. Haz de cuenta que te rentaban localitos. Pausa tantito. Los cines antes eran cines donde cabían 1,500 personas. Correcto. 1,500 personas. Un solo cine. Exacto. Lo que es Plaza Universidad hoy, antes era un cine que era el Dorado 70, que era un cine enorme, ¿no?
Y allí en el lobby teníamos nosotros una tienda de playeras. Y nos iba muy bien. O sea, con esa prácticamente fue con la que logré juntar todo para irme al viaje a Praga y todo. Yo tenía con mi novia, ya llevábamos varios años, una relación súper bien. Tenía mi grupo de mejores amigos, que también tenía que ver con la gimnasia. O sea, en fin, todo yo sentía, y lógicamente la gimnasia, que era lo que me daba propósito a mi vida y futuro y yo todo, ¿no? Entonces, después de que yo hago esa oración, en el paso de 2 semanas, termino con mi novia, nos peleamos con mis amigos, nos dan la noticia de que van a reacondicionar el cine y tenemos que cerrar la tienda. Y entrenando me lastimo y me desgarro los ligamentos laterales de las 2 rodillas, por lo que no puedo volver a entrenar. Entonces, es muy interesante porque cuando pasó todo eso, yo entendí, ¿me entiendes? O sea, yo no me enojé con Dios, no. Yo entendí claramente lo que Él me estaba diciendo. Y para mí fue una respuesta, para mí fue esa respuesta. Entonces dije, perfecto, entonces por aquí vamos a andar. Y justamente en ese momento yo ya me habían dado, como me negaron la visa, la beca, porque yo me iba a ir a Hungría a estudiar educación física, me niegan la beca, entonces me iba a meter al TEC de Monterrey a estudiar ingeniero agrónomo zootecnista. Ingeniero agrónomo zootecnista, no sé qué es eso, pero suena que no tiene nada que ver con la gimnasia. Campo y ¿no? animales, eso es a lo que suena. Y justamente, después de que pasa este suceso en mi vida, me invitan a un campamento cristiano a Guatemala y yo siento que eso es lo que tengo que hacer. Me voy a Guatemala. Estando en Guatemala, me invitan a ir a estudiar al seminario a El Salvador. No lo pienso, en la emoción del campamento y todo, me voy a El Salvador, pierdo la beca acá. Y me quedo en El Salvador en la época de la guerra y todo. Sí, pero estamos hablando, ¿qué edad tenías? Ahí estamos hablando 19. Empezando ahí. Exacto, sí. Todo esto debe ser 17, 18, 19, por ahí. Entonces, y estando allá, lógicamente llegó un momento en que ya me tenía que regresar, porque, ¿qué estaba haciendo allá? Y todo. Y cuando venía para acá, me regalaron un disco de Amy Grant y uno de Debbie Boone. Entonces regreso yo a México con los discos y todo, y digo, no, es que esta música está increíble. Lógicamente, en aquella época, creciendo en clase media en México, nosotros no escuchábamos música en español, escuchábamos música en inglés. Entonces, el hecho de que yo encuentro música en inglés... Ustedes los afortunados. No, tú también, porque escuchabas Limelight y no el de ABC, seguramente también. Escuchaba los dos, pero sí. Exactamente, es que también, pausa aquí para todos los jóvenes que son de adelante, esta es agüita tuya. Al final del podcast lo convertimos en vino, hacemos un milagro increíble. Antes mejor lo guardo. No, para ahorita, por el viaje. En esos talleres... El cristianismo era muy diferente al que hoy tenemos y conocemos. No había tanta apertura. O sea, cuando tú decías soy cristiano, tengo la fe cristiana, era no persecución, pero sí te veían como un bicho raro. O sea, como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? Totalmente. Y aparte de eso, la música que escuchábamos era música, o sea, muy sencilla, muy básica, muy en español. Y no había nada que pudiera traer lo que hoy llamamos una revolución. O vamos a llegar a ese punto. Pero precisamente aquí es donde entra así como que el flashazo, si fuera la película de tu vida, el antes y después casi, ¿no? Y donde te llega la iluminación con ese disco, sobre todo de Amy Grant, que creo que fue quien más te emocionó o te impulsó, ¿no? Sí, totalmente, porque era música más contemporánea. Sí. Entonces, lógicamente... Era la Madonna de ese tiempo, ¿no? O sea, era comparable los éxitos que tenía. Claro, ella justamente acaba de sacar un álbum, el de Unguarded, Sin Barreras, que fue el que rompió también, el que lógicamente la catapultó a ella también en Estados Unidos, donde cambió también mucho de su estilo musical y lírico y todo. Y claro, cuando yo lo escucho digo, no hombre, esta música es increíble, ¿no? Porque lógicamente me identificaba con los ritmos, con los sonidos, con todo, y con una letra conforme a lo que yo quería escuchar, ¿no? Sí. Entonces, decido contactar a la gente de la compañía en Estados Unidos. Esto estamos hablando antes de Facebook, antes de no existían redes. No había ni fax, no había fax todavía en aquel entonces.
Entonces, googleen fax ahí, porque muchos, ¿qué es eso? exactamente, googlean ahí fax y ahí se enteran qué es. Y y yo tenía un amigo que trabajaba en la W. Entonces, y ahí en la W tenían Telex. Entonces, a través de ese Telex, yo me logré comunicar con la gente de Estados Unidos porque las llamadas eran carísimas, o sea, ni manera de poder hacer una llamada, ¿no? Entonces, me contacté, escribí a las dos compañías, a Sparrow, que era por el disco de Debbie Boone, y a Word, por el disco de Amy Grant, y me contestó Ted Blameyer, de Word. Y entonces estuvimos comunicándonos y de momento me dice, bueno, Arturo, ¿por qué no te das una vuelta para acá? Estamos en Waco, Texas y platicamos, ¿no? Así que bueno, yo inmediatamente hablé con mi mamá, le dije y todo, y mi mamá súper emocionada, entonces le pedí su tarjeta American Express y me la prestó. Era la tarjeta en ese entonces. Exacto, en aquel entonces. Y bueno, con eso compro un boleto, me compro un traje, yo no sabía nada de la industria de la música. 19 años aproximadamente. Exactamente. Y vuelo a Waco, Texas, llego allá. Y claro, estoy en el área de recoger las maletas. Yo jamás lo había visto a él nunca me había visto a mí. Pues, cero Facebook, cero nada. O sea, no había foto, no había imagen. Nada, entonces estamos así los dos y de momento es un aeropuerto muy chiquito. Bueno, antes era todavía más chiquito. Se vacía y entonces nada más hay un señor ahí que se me acerca y me dice, oye, ¿tú eres Arturo Allen? Así con cara de ¿y dónde está tu papá? Y yo, sí. Y entonces me dice, ay, ¿dónde te vas a quedar? Le digo, no sé, ¿me puedes ayudar a encontrar un hotel o algo así? Me dice, no, mejor quédate en la casa. Entonces ya habló con su esposa, me quedé yo con él. Y bueno, después de una semana, me da una caja así enorme de discos, de LPs, y el contrato y me dice, revísalo con tu abogado y si te interesa nos vemos en una semana en Arizona para la conferencia de ventas. Fue la primera conferencia de ventas a la que yo asistí, que fue donde presentaron el álbum de Michael W. Smith, The Big Picture. The Big Picture, claro que... Los dos pilares de la música contemporánea de Estados Unidos, podríamos decir que comercialmente, Amy Grant y Michael Smith, que también catapultaron a nivel no solo iglesias varios de su música. Wow. Y entonces así fue como empezó todo. Entonces ya regresé yo a México, hablé con mi mamá, le dije que iba a necesitar la tarjeta otra vez. Pero llegaste con un regalo, que eso me gusta cuando lo platicas. ¿Qué es lo que te dio este hombre? Que te dice, pues si se hace o no, o sea, como dudando quizá. Correcto. Si no vas a tener ¿cuál fue el regalo? Sí, me da la caja de discos y me dice, bueno, Tenny, si decides no hacer nada, pues entonces vas a tener la colección más grande de música que nadie tenga en México. Que te voy a decir algo. Antes de esto que tú estabas haciendo, llegaba música cristiana underground, pero pirateada. O sea, los que éramos bebés en ese entonces, y recibíamos discos de aquellos que podían viajar a Estados Unidos, traer discos, comprárselos y piratearlos. Y estoy hablando de gente, o sea, que era fresona y los pasaba. Entonces yo tenía de Michael Smith, pero piratones. Por eso fue un shock cuando... Lo que sigue, vamos al siguiente capítulo de tu vida. Y bueno, así empezamos. Empezamos con la compañía y empezamos el primer álbum que sacamos fue el de Amy Grant Unguarded, justamente. Después Sandy Patty. Y bueno, y la gente de Sparrow nunca me contestó. Entonces empezamos trabajando nada más con Word. Y ya al poco tiempo, pues ya empezamos a trabajar con otras compañías, incluyendo a Sparrow, ¿no? Y así fue. Y fue un momento, o sea... Claro, ahorita suena raro, ¿no? Pero yo llegué, olvídate, yo me sentía que había, o sea, que habíamos terminado una carrera, que habíamos ganado, ¿no? Y al llegar acá, sí, por un lado, pero por otro lado también la oposición estaba durísima. Es que ahí es donde vamos también. Y es que aquí sí lo estabas haciendo. O sea, este momento es como cuando se dio la televisión de blanco y negro a la televisión de a color. O sea, una cosa de estas, como cuando apareció MTV o cuando apareció la canción de Radio, los videos mataron a la radio, ¿no? Una cuestión, ¿por qué? Porque efectivamente no teníamos ese acceso a la música. Yo recuerdo mucho en esos programas, y los tres primeros que empezaste fue Amy Grant, Sandy Patty y Rostaf, con el álbum Medallas, que tiene una de las mejores canciones que me gusta y una de las mejores voces para música de rock, ¿no? Rostaf es genial y toda la historia que tiene, pero hablaremos después de eso. Pero sí, ahí tú, no era tan fácil en esos años. Si la música que estábamos acostumbrados en las iglesias no había ni siquiera batería, teclado, no había guitarras, era una música muy tradicional, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí tú vienes a romper algo a los 19, 20 años de edad. O sea,
un chamaco escuincle que llega a decirnos y a traernos algo, ¿cuál fue esa puerta que te encontraste como de rechazo cerrada? Fíjate, fue difícil porque lógicamente era dividido. Había gente que le encantaba la idea, había gente que lo entendía porque decía, perfecto, música para los jóvenes y todo. Y había gente que decía, no, el ritmo y en inglés y ve nada más. Y claro, la gente se vestía, bueno, Rostaf, el pelo largo, el arete, o sea, toda esta cuestión que en aquel entonces era olvídate, era... 86. Era del infierno, sí, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, fue muy duro. Y yo empecé también a entrar en una etapa. Cuando yo me convierto, yo cambio radicalmente muchas de las, hasta mi manera de vestir, todo, porque por lo que me enseñaban, por lo que tenía que ser, por la iglesia, etcétera, ¿no? Y de momento empiezo con la música, empiezo yo a viajar a Estados Unidos, a convivir, ¿verdad? Con toda esta gente de las compañías. Y empiezo a ver un lado que yo no conocía. Y era la importancia de que la fe no es el exterior, sino es el interior. Y entonces cuando me empiezo a topar con esto y cuando empiezo a platicar con la gente de allá, entonces, claro, yo empiezo a cambiar también y empiezo a decir, pues entonces es que no tiene nada de malo si me pongo una areta, no tiene nada de malo si esto, si lo importante es el interior, si lo importante es la relación personal con Dios, entonces la apariencia exterior es lo de menos, y si la ropa y entonces, claro, vengo yo aquí a México y es raro, ¿verdad? Porque es el de la compañía Piedra Angular y está vestido todo así, trae el arete. Si no recuerdo, traías el cabello, como ahora está de moda, rapadillo de los lados y un poco largo, así tipo, sí, rapadillo. Totalmente. Y porque en ese entonces aquí en México estaba una telenovela quinceañera donde los malos se vestían así y era muy también el estilo de Rostaf. Sí, ese es el look a donde regresamos y coordinamos, que yo te vi aquella vez en esa iglesia, que llegabas promocionando. Y también venías de la mano, si no me equivoco, de la revista que se fundó, ¿o fue un poquitito después? Fue un poco después. Fue justamente, bueno, empezamos con eso. Y de hecho pasó algo muy interesante. Este es un dato curioso. Pero estando yo en Estados Unidos, un día se me acercó una de las directoras de promoción de una de las compañías de Mer Records. Y entonces ella me dijo, oye, Arturo, ¿puedo platicar contigo? Sí. Me dice, oye, ¿puedo orar por ti? Me dijo, sí, claro. Entonces ya estuvo orando por mí y de momento me dijo, te quiero decir que el Señor me ha puesto en mi corazón de que te va a poner como punta de lanza. Y yo, wow, qué punta de lanza, qué padre. Y me dice, y entonces ya me empezó a hablar de lo difícil que iba a ser el camino y todo eso. Nunca se me va a olvidar, porque esto, o sea, nada que ver. O sea, yo era un escuincle, ¿no? Sí. Pero nunca se me olvidó. Y claro, cuando llegamos acá, te digo, mucha oposición, muchas iglesias queriéndonos boicotear y nos cerraban la puerta. Y bueno, ya sabes, toda la cuestión, ¿no? Y claro, uno apasionado en lo que estaba haciendo y así fue como comenzó. Y después de unos años, yo andaba con muchas cosas lógicamente, de querer ser más abierto con tantas cosas, ¿no? De la importancia de vivir una fe, no nada más por la parte exterior, una fe verdadera, el hablar de muchas cosas que no se hablaban en la iglesia, que todos los temas de tabús, y entonces era todo, nadie quería hablar de eso. Y surgió la idea de abrir una revista, y entonces empezamos una revista que se llama Información Punto Inicial, se llamaba Información Punto Inicial, y donde hablábamos, sí, de mucha música y todo, pero también empezábamos a tocar temática que en aquel entonces cero que ver. Dentro de nuestro submundo cristiano, por así decirlo, dentro de la cultura cristiana. Ese es el punto. Por eso es algo que yo agradezco, que te hayas atrevido. Porque aparte de todo, no tenías tras de ti una familia pastoral, por ejemplo. Porque hoy en día muchas veces, bueno, pues si quiere hacer un proyecto, pero sus papás en una iglesia, entonces tiene todos los contactos y todo existía. En ese entonces era picar piedra de la nada, empezar a hacer, y eso es lo que hoy se admira poquitos años después, lo que estás haciendo. Vamos ahí muy bien hasta aquí. Ya tenemos la revista, ya tenemos a un joven raro, entre comillas, para ese entonces, para el establishment del cristianismo, y que tiene una revista y que está empezando a hacer los discos, la promoción. Y aquí me gustaría, no sé si brincarme o como en la línea de tiempo, a un concierto que también yo recuerdo mucho, que también fue otro parteaguas dentro de estos cines que tú mencionabas, de los grandes cines que antes existían aquí en la Ciudad de México. Nosotros estamos desde México, saludos a toda la gente que nos ve en diferentes países,
Pero estos grandes complejos de cine era solamente una pantalla gigante, 1,500 personas, 2,000, y en el cine se llamaba Apolo, en donde hiciste tú el primer concierto, que fue con Marcos Witt y Sandi Patty, que fue tu cuarto disco. Kim Boyce. El quinto disco. El quinto disco. El cuarto fue Philip Bailey. Philip Bailey, sí, claro, de Earth, Wind and Fire, el vocalista. El vocalista, sí. Sí, en aquel entonces, bueno, sale una cantante nueva que se llama Kim Boyce y trae una música súper contemporánea, muy a la onda madonesca en aquel entonces y todo. Yo la conozco, ella tiene una gran carga por visitar Latinoamérica, por compartir y todo eso, y logramos armar un tour junto con Marcos y con Kim Boyce. Que en ese entonces no era nada común hacer un concierto cristiano. Es que eso soy muy... Ay, ¿eso qué tiene, verdad? Estamos en 2024, pero no. En ese entonces no existía eso. Y antes de eso, la promoción de este concierto, porque la promoción también, televisión, etcétera, que saliera alguien cristiano, no existía esa posibilidad. No. Y en un programa de los de mayor rating, en una de las televisoras más famosas aquí en Televisa, fue a presentar. Yo recuerdo mucho a ese Marcos Witt, que hasta usaba 2 relojes porque andaba muy a la moda, ¿no? Ese es un detalle que solo los expertos recuerdan. Sí. Traía 2 relojes muy, muy a la moda, muy, muy influenciado. Más o menos sí recuerdas eso. Sí, así recuerdas, ¿eh? Sí, totalmente. Y bueno, lógicamente en aquella época fue cuando nos conocimos con Marcos. Nosotros como Piedra Angular empezamos a distribuir su disco Adoremos. Y estábamos trabajando con él. Y bueno, hicimos esta gira. Fueron por varias ciudades en toda la República y como tú dices, los conciertos que en aquel entonces habían algunos grupos locales, ¿no? Estaba México 80, estaba La Tierra Prometida. Sergio Moreno, ajá. Sergio, exactamente, que hacían algunos... Los Medina. Conciertos, correcto, y todo eso, ¿no? Pero sí, era la primera vez que llegábamos a hacer un concierto con esa magnitud y con esas dimensiones. Y muy para jóvenes. Y muy para jóvenes, sí, totalmente. Entonces... y claro, y fue lo mismo, ¿no? Fueron, por un lado de la población, súper aceptados, o sea, les encantaba, bueno, nos encantaba, y por otro lado también súper criticados, ¿no? Yo digo, cosas que hoy en día tú las ves y como que dices, pero en aquel entonces, wow, era durísimo, ¿no? Lo entendemos los que de alguna manera hemos hemos hecho alguna cosa o intentado hacer cosas, pero eso es lo divertido, eso es lo interesante de hacer esto. Este tipo de trabajo, este tipo de llevar la fe a otras, no dimensiones, pero a otras perspectivas, y eso es lo que tratamos. Por eso hoy agradecemos que haya medios como MBS Radio, Buena Nueva y toda la gente que está apoyando esto. ¿Por qué? Porque saben que hay un público y nichos en donde quieren escuchar de una manera real, transparente, lo que es la fe cristiana, ¿no? Y una comunión personal con Dios. Entonces, por eso, gracias por estar con nosotros. Y no sé, de aquí nos saltamos a los conciertos, ya estamos, porque yo quisiera llegar un poquito más hacia donde estamos. Nos podemos aventar 4 horas, pero tienes un vuelo. Entonces, vamos a darle vuelo a la hilacha. Después de esto, ya tenemos los conciertos, ya está el empresario, Arturo Allen, Piedra Angular es su empresa, la revista EP. Correcto. Y ¿y qué más? ¿Qué viene después? Bueno, lo que sucede después es que estamos trabajando con la compañía de Sparrow, y Sparrow me invita a trabajar con ellos a Estados Unidos, a Nashville. Y entonces, porque ellos quieren abrir un sello de música cristiana latina allá. Entonces, yo me mudo para Nashville, empiezo a trabajar allá con Sparrow. Mi papá y mi hermano se quedan al frente de la empresa acá. Y entonces yo empiezo a trabajar allá y pues, hicimos un label Sparrow Latino, donde estaba gente como Miguel Casina, Torrefuerte. Hicimos algo también con Yuri, que fue nada más de testimonio. Y bueno, y los cantantes, lógicamente, que estaban en Sparrow, como Carman y Margaret Becker, y etcétera, ¿no? Y Marcos Vidal también. Y así fue como arrancamos. Y yo estuve 6 años en Nashville. ¿Tú estuviste, perdón, en el concierto que estabas con Miguel Casina en Bellas Artes? Yo no estuve, yo ya estaba aquí, No, yo no estuve en ese concierto y a Miguel lo conocí después del concierto, sí. Y bueno, lógicamente ya después de ahí seguimos creciendo, se fueron incorporando diferentes personas y después de 6 años, Vida Music, que es la parte de música de Sondervan, me invita a dirigir el sello y entonces me mudo a Miami.
Y entonces allá con Esteban Fernández Esteban, arrancamos. Y lógicamente había muchísimo más apertura que la que teníamos en Sparrow. Y entonces podemos incorporar y atraer a muchísimo más gente y de todo Latinoamérica, ¿no? Que un poquito para la gente que nos ve, Vida estaba esta área, pero ella se encarga, es una gran empresa que se encarga de llevar sobre todo libros, literatura, Biblias a diferentes partes del mundo, obviamente, y con de los mejores autores. O sea, es algo muy importante que aquí tenía esta área. Sí, totalmente. En aquel entonces, sin duda, era una de las editoriales más fuertes y más grandes. Estaba esa y Caribe, Betania también y algunas otras, Sí, pero Vida era... correcto. Y sigue siendo una empresa muy importante, obviamente. Exacto. Seguimos ahí. Y bueno, y entonces me mudo a Miami y desde allá comenzamos a dirigir toda la parte de música, ¿no? En aquel entonces lo que empieza a pasar es que muchos cantantes empiezan a querer hacer videos musicales. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con los videos? Estamos hablando de la época antes de YouTube. Existían MTV, VH1. Y yo decía, ¿pero para qué vamos a hacer un video? Jamás nos lo van a tocar ahí. Entonces, pero bueno, era mucha la insistencia y la presión y todo. Así que empezamos a hacer algunos efectos, algunos videos, algunos esfuerzos, ¿no? Hicimos un par en Nashville, con los hermanos Cintrón, con Susana Allen, cuñada, y con Marcos Vidal. Y ya después, en un viaje que hice yo a Rusia, que fue básicamente... Yo fui en un viaje misionero a Rusia en el 95 y me enamoré del país y de la gente. Y después fui ahí 3 veces más. Y después, con un grupo de amigos, organizamos otro viaje. Nos íbamos de vacaciones cada año y a una vez a cada quien le tocaba escoger el lugar y me tocó a mí. Yo dije, vámonos a Rusia. Y todos así como que, Rusia. Total, nos fuimos y cuando estaba allá vi unos videos en Russian MTV que me encantaron y dije, oye, a lo mejor aquí se puede hacer algo súper bien, porque aparte toda la industria de la música era pirata en Rusia en aquel entonces. Entonces decido regresar con uno de mis amigos ya que había conocido en Rusia y hacer un estudio de mercado allá. Me reúno con varios directores, cast productoras, y así es como conozco a Boris Didinov. Y en febrero del 2002 es que viajamos a Rusia con María del Sol, Marcos Vidal, Funky, Roberto Orellana y Michael Rodríguez para hacer los primeros videoclips que filmamos en Rusia. Entonces, Rusia lógicamente nos ofrecía, aparte de la calidad, porque lógicamente la calidad que ellos hacían, pues los lugares y poder trabajar con un equipo completo, ¿no? Los precios eran muchísimo más accesibles y todo. Y todo esto estamos hablando antes de la época digital, no era la época en la que podías agarrar un teléfono y filmar nada, ¿no? No, ojalá. No, Sí, todo era editado y... Exacto, sí. Y con cámaras y... Era otro Sí, recuerdo. 2001 más o menos eso, ¿verdad? 2002, febrero del 2002. Y bueno, esos primeros 5 videos se convirtieron en los primeros de 90. Ahí es donde empiezas tú a explorar, o ya tenías esa intuición, ese gusanito que de pronto decía del video, de empezar a hacer cortometrajes, videos, ¿cómo fue? Claro, totalmente. Fíjate, hace rato estabas preguntando, bueno, ¿cómo se siente de parte de Dios y cómo son todas estas cosas, ¿no? En mi vida muchas cosas han sido... A mí mucha gente me dice, es que Arturo, tú, el plan para tu vida y tú te reinventas. Y yo así como que, ojalá fuera tan inteligente para hacer... La verdad es que no. La verdad es que todo ha sido simplemente hacer lo que yo creo que Dios quiere que yo haga. Aprender en los errores y en las cosas bien que uno va haciendo. Pero yo me acuerdo que yo estaba pasando por una época en la que yo ya estaba cansado de la parte administrativa de todo. Entonces yo le decía, Señor, dame la oportunidad de hacer algo nuevo, algo creativo. Inclusive empezaste a tomar clases de canto y como que ver por dónde era, ¿no? Uh-huh. Y de momento surge la cuestión de los videos que yo no quería hacer porque yo decía, ¿pero para qué? Y no sé qué tal. Cuando llego a Rusia y entonces empezamos a trabajar con Boris, yo no los dirigía, pero yo empezaba a ser, era el cineasta, yo creaba los conceptos y todo eso. Ahí es en donde me empiezo a apasionar por todo este mundo del cine, del video, ¿no? Claro, yo no tenía la experiencia, ni la educación, ni el conocimiento, entonces me empiezo a rodear de gente que sí la tenía. Y entonces a través de ellos fue que empezamos a hacer todo esto. Ahí es donde conozco a Alexander Vatalev, a Boris Didinov. Y ahí es donde surge toda la pasión por querer hacer
Ya toda la producción ejecutiva, creativa de todos estos videos. Correcto. ¿Y cuál es el brinco entonces, después de ahí, a llegar a lo que, bueno, una de las posiciones que ahorita tienes como director de canción, films? Sí. Ahí, bueno, lo que sucede es, una vez una persona en Estados Unidos vio uno de mis videos y le encantó, de los videos que yo había hecho, y entonces me dice, oye Arturo, ¿no has pensado en hacer un largometraje? Y yo, no, pues sí, ¿de qué he pensado? Pues claro que es el sueño de todo mundo. Entonces me dijo, bueno, pues cuando tengas el guión, contáctame y platicamos. Entonces, empezamos a hacer trabajar en el guión de Poema de Salvación. Que es la vida de un cantante argentino muy conocido de rock, y ahí pueden ustedes buscar Poema de Salvación. Correcto. Y entonces se da la oportunidad, vamos a Argentina, la filmamos. La idea era hacer básicamente una película directo a DVD, para distribuirla en DVDs. Lógicamente nosotros como Piedra Angular tenemos toda la distribución y todo eso. Y cuando estamos en la postproducción, se acerca una persona del Instituto de Cine Argentino y me dice, oye Arturo, ¿pero por qué no van a estrenar esto en los cines? Y yo, no, pues me dice Arturo, pues sí, es que la calidad, la fotografía está al nivel de cualquier película latinoamericana. Entonces, wow, eso me pegó así, me empezó a dar vueltas y vueltas. Y lo mismo, ¿me entiendes? Para mí estas son las cosas, las formas en las que te habla Dios. No es una voz tangible, no, sino es simplemente, ¿me entiendes? No puedes dormir y estás dándole vueltas. Y es que el potencial de llevar una película cristiana a los cines, la gente que podría ir, o sea... Que no existía tampoco. Exacto, esa posibilidad. Cero, no existía. Ajá. Entonces, pues a tal grado fue que yo regreso a Houston, vendo mi casa, mi auto, y con eso me regreso para poder, porque nosotros lo habíamos filmado y todo para hacer DVDs. En aquel entonces, si queríamos cines, teníamos que irnos a 35 milímetros. Todo esto es antes de la era digital. Así que vendo todo, voy, lo hacemos, y bueno, ya tenemos las latas, ¿no? Eran 6 latas, 30 kilos o 25 kilos. Bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y todo el mundo, no, pues hay que buscar un distribuidor. Yo ya sabía, después de haber recorrido el camino con la música, que no íbamos a encontrar un distribuidor para una película en español, sin actores conocidos, cristiano. Yo dije, olvídalo, lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces, junto con Pablo Muñiz, allá en Argentina, empezamos a tocar las puertas de los cines. Y bueno, Dios abrió las puertas con Cinemark. Fue muy interesante porque la persona, él era judío, bueno, es judío, y estábamos platicando, y me dice, pues, ¿cómo voy a entrar yo en una película cristiana? Si yo soy judío, me decía, ¿no? Y bueno, ya después de que empezamos a platicar, él no es un judío religioso, y claro, cuando empezábamos a platicar de la Biblia y todo, al final me dice, ¿cómo es posible que tú sepas más de Torah que yo? Así que te voy a dar oportunidad, pues una semana en un cine, escójanlo y todo. Y así fue, pero él se sintió que... Y claro, yo tenía mucho contexto de la parte judía porque a través de mi mamá encontramos raíces judías en nuestra familia. Es lo que te iba a preguntar, pero el apellido Allen tal cual no es, no es judío. Fue por el lado de mi mamá, por el Pardo. Y claro, hicimos unos proyectos también por ahí, Israel 1, 2 y 3, que fueron homenajes que hicimos a las raíces. Esos fueron con tus hermanos, si no me acuerdo. Con mis hermanos y todo. Entonces, claro, en esta conversación que yo tengo con él, pues él me dice eso, ¿no? Y así fue como nos dio la primera sala. Así que empezamos con una semana en Argentina, se convirtieron en 2 semanas, 3 cines, y así fuimos creciendo, hasta que, claro, nos tomó 1 año y medio, desde el 2009 hasta el 2010. Y estrenamos en 19 países de Latinoamérica. Más de 500,000 de personas fue a ver la película a un cine, y más de 20,000 personas tomaron una decisión por Jesús en una sala de cine después de ver la película. Wow, eso gracias a Poema de Salvación de Argentina hasta aquí se fueron abriendo. Y después de Poema, ¿qué siguió? Exacto. Ahí tú ya estabas solamente, todavía no estabas como Canción Films, o sí, tú ya estabas de director. Sí, ahí justamente antes de eso Marcos me invita a trabajar. Marcos Witt, que guardas la amistad desde los 2 relojes. Exactamente. Y entonces me invita a trabajar con él. Yo le dije que yo quería dedicarme a hacer cine. Entonces él me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer... Apóyame con la parte de la música y después abrimos juntos la parte del cine. Y entonces así fue como lo hicimos. Entonces,
eso fue justamente después de Poema de Salvación. Fue en el 2010, cuando yo entro a Canción, fundamos Canción Films, y de ahí empezamos. La idea era seguir haciendo producciones, hasta que un día Rich Peluso, que es el director de Affirm Films, que es la parte cristiana de Sony, a quien yo había conocido en Sparrow cuando yo estuve trabajando allá, me habla y me dice, oye Arturo, de lo de tu película, vi todo eso, ¿no te interesaría distribuir esta? Y yo, uy Rich, la verdad es que no los queremos producir, no queremos distribuir. Me dicen, no, mira, vela ahí y luego platicamos. Entonces la vi y era Reto de Valientes, era Courageous. Ajá. Entonces la tomamos para distribución y así fue como comenzamos a distribuir. Hasta la fecha hemos distribuido más de 22 películas en todos estos. Que eso que dices es muy importante porque en Estados Unidos y en otros países las compañías tienen su área que va dirigida hacia la fe, y en este caso fe cristiana. ¿Por qué? Porque es un nicho y un producto y vende mucho, ¿no? Y llega mucho y aparte de todo, pues bueno, tiene buenas intenciones para ellos. Totalmente. Entonces eso es, y creo que también eso está sucediendo en América Latina y por eso agradecemos a Buena Nueva que estamos aquí en esta área que están abriendo también sus puertas, sus micrófonos para escuchar este tipo de pláticas contigo. ¿Cuántas producciones me dijiste que tienen distribuyendo de canción? Llevamos 22. Y ahorita la más reciente que fue, que ya quisiera ir llegando más o menos a eso, claro, para ir cerrando, la más reciente que por lo regular las producciones cristianas son testimonios, son cuestiones muy serias, son cuestiones de fe, una situación y todo. Y como siempre, Arturo Allen y compañía, como en las primarias, Paco Palafox y compañía, Arturo Allen y compañía. Arturo Allen y compañía se le ocurre, porque por ahí dices, me pedían una comedia cristiana. Y ese me pedían es como cuando los youtubers y todo. He recibido muchos correos electrónicos, ¿no? No sé si realmente te pedían. No, sí, toda la vida nos pero decían a ese punto. Porque, o sea, mucha gente nos decía, oye, pero deberían de ser comedias, deberían de ser otro tipo de películas cristianas, que siempre son los mismos, las historias, Claro, o sea, un grupo de personas, ¿no? No sí, es que fuera todo mundo. Ah, pero es que se ve bonito eso. Pero sí nos lo decían. Y claro, yo no tenía en mis planes hacer nada. Llega la pandemia y entonces con Julio Román de Puerto Rico comenzamos a escribir una comedia, ¿no? Originalmente pensamos en hacer una comedia romántica, pero yo no quería caer en lo mismo, ¿no? En la misma, ya sabes, en la típica historia de que se ven, se conocen. Que había habido una parecida, ¿no? Me enamoré de una chica cristiana. Me enamoré de una chica cristiana, cuestión. correcto. Eso. Sí, yo no quería caer en algo así, donde fuera la misma película que ya hemos visto 1000 veces, solamente que ahora son cristianos. Los clichés, ¿no? De alguna manera cliché cristiano, de obra de teatro evangelística. Exacto, totalmente. Con perdón de las obras de teatro evangelística. No quería hacer algo así. Y claro, tenía el reto de que tenía que ser superior a lo que habíamos hecho con Poema de Salvación, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y el cuestionamiento fue muy interesante porque dijimos, ok, si vamos a hacer una comedia romántica, o sea, romántica, el amor, ¿qué es el amor para nosotros como creyentes? Bueno, el amor para nosotros es mucho más que nada más la etapa de noviazgo en una pareja, ¿no? Sino que exploremos el tema del amor, ¿qué es realmente el amor? ¿Qué es el amor de Dios y qué tipo de amor es el que nosotros debemos de tener para uno con nosotros? Y bueno, de ahí empezamos a divagar y así fue como comenzamos a escribir Nosotros los de la Fe. Nosotros los de la Fe, que efectivamente es una historia de amor, pero de aceptación, de inclusión. Correcto. Es una película que también ha sido amada y rechazada, criticada. ¿Por qué? Porque hemos estado cerca también. Eso apenas se estrenó el año pasado. Noviembre. En noviembre estuvimos con esta película y efectivamente muy divertida. Es un atrevimiento el hacer eso, el atreverse a hacer humor y humor cristiano, y con unos cristianos son más ácidos que el limón de taquería usado, o sea, es muy difícil. ¿Qué te puedo decir? Tú tienes mucha experiencia al respecto. Más o menos, estamos calados, por eso me identifico en varias cosas que haces y lo entendemos, pero efectivamente abordas temas que no se abordarían, así como tú decías, en la revista Hippie hablábamos de temas que eran tabú, estás aquí metiéndote en camisa de 11 varas, decía mi abuela, en donde podrías no tocar esos temas, pero estás hablando de inclusión. Y si estamos hablando de un amor de Dios que te acepta, y el eslogan de muchas iglesias cristianas es ven tal como eres y todo, aquí creo que lo presenta esta película Nosotros los de la Fe, que bueno, se está distribuyendo, se distribuyó también en América Latina. No sé cuál ha sido la aceptación, pero es
otro parteaguas y creo que también es el inicio de otra área dentro del cristianismo. Claro, y para nosotros era muy importante, y como tú dices, es el tema central, ¿no? El llamado es aceptar y amar a la gente que piensa diferente a ti. Porque aún dentro de nosotros como cristianos, muchos pensamos diferentes. Y normalmente nos encerramos, es decir, no, es que es la verdad, es lo que yo tengo y los demás están mal, ¿no? Entonces la película, lógicamente, trata ese tema junto con muchos otros. Y sí, bueno, estrenamos en México en noviembre. Ahora vamos a empezar a estrenar en Latinoamérica a partir de marzo 21. Es la fecha de estreno donde vamos a comenzar, para continuar con los demás países. Y sí, súper emocionados. Sí, te digo, ha sido, bueno, como todo lo que, ahora que vamos viendo y que vemos para atrás, pues todo siempre ha sido así, ¿no? Y lo interesante también que en esta película que estás, que se grabó Nosotros los de la Fe, toda la gente y actores no eran, porque muchos decían, no, es que si no son actores cristianos, así como antes decían, si no son músicos cristianos, entonces no. No, y aquí estamos comenzando, y yo he escuchado a los actores en entrevistas la experiencia tan agradable que tuvieron al ser partícipes en esta película, ¿no? Y es Correcto. Experiencia que hablan de corazón, no tiene que quedar bien porque ya se les pagó, pero no es como quedar bien. No, y lo hemos visto en muchos de ellos, seguimos en contacto con muchísimos de ellos y te comparten, ¿no? Claro, no te lo van a decir en las palabras que a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? En Cristiano y de Reina Valera. Exacto. Sí. Pero te hablan de la experiencia, de lo que significó para ellos, de lo que es el mensaje, de lo que es la película y lo que hemos visto, ¿no? O sea, la cantidad de testimonios de gente que nos ha escrito hablando, o sea, de cómo ha tocado la película a su vida, es impresionante, ¿no? Sí, que te identificas con ciertas escenas para gente que ha tenido una infancia y un crecimiento dentro de la iglesia y dices, sí, así somos, jajaja. Y cuando nos reímos, a veces no nos reímos tanto porque sea gracioso el chiste o el gag, sino porque me identifico. Ese es así Totalmente. como que, me río de incomodidad, ¿no? Exactamente. Porque así somos. Ay, yo digo que amo, pero cuando estoy en cierto momento me quedo quieto. Bueno, para terminar y para despedirnos, ¿qué está? Porque ahorita vienes y estás en el proyecto, uno de los más grandes, una de las series más importantes también a nivel mundial y a nivel no cristiano, no solamente de la fe. ¿Qué proyecto que es The Chosen? Claro, pues seguimos con lo mismo, hablando de temas controversiales y de cosas que causan controversia, ¿no? Sí, The Chosen, vamos a estar estrenando en cines los episodios 1 y 2 de la temporada 4. Se estrenan en febrero 22, así que ya... Que para todos los que es The Chosen, para que de pronto dice, ¿qué es eso? ¿Qué estamos...? The Chosen es una serie de televisión sobre la vida de Jesús, pero vista a través de la gente que estuvo con él. Entonces, conocemos a Jesús a través de los ojos de María Magdalena, conocemos a Jesús a través de Pedro, a través de sus discípulos, a través de... Y entonces, algo súper interesante que hicieron los escritores y el director Dallas Jenkins es que él se tomó ciertas libertades dentro del contexto bíblico, social y cultural de la época. Él se tomó algunas libertades para crear los personajes, para crear la vida de los personajes y poder darle vida a lo que leemos en la Biblia, ¿no? Entonces nos muestra diferentes situaciones que lógicamente no están en la Biblia, pero que pudieron haber sido así y que no contradicen en nada a lo que dice la palabra. Es la parte la parte creativa que él usó. Y bueno, el impacto ha sido increíble. Hay millones de personas alrededor del mundo viendo la serie. Cuando la hicieron fue el crowdfunding más grande de la historia. Es una película, mucha gente dice que si la está pagando una iglesia, no es cierto, no la está pagando la iglesia, la ha pagado la gente ha donado para que se haga la serie, y así es como se está haciendo. Y bueno, el impacto que tiene, aparte que la está escuchando y la ve gente de todas las denominaciones. Exactamente. O sea, no es nada más un grupo, no, es totalmente abierto, ¿no? Que de eso se trata la fe, no se trata de sectarizar, de decir nosotros los de la fe, sino se trata la fe simplemente, y la fe es algo personal que vas a conocer, que vas a experimentar, porque yo creo que como tú nos platicaste, tu familia que había tenido un encuentro de alguna manera, te platicaba mucho y te decía, pero pues, sí, qué bien, qué bonito por ustedes, bien, pero hasta que no lo experimento, hasta que no tomo una decisión, hasta que no es un parteaguas dentro de la vida de cada uno de nosotros, en tu caso, entonces no es cuando le agarra sabor, ¿no? Porque por más que yo te platique de algo, hasta que tú no lo experimentas, no dices es bueno o es malo, lo sigo o no lo sigo, y esa es la libertad que debemos de tener, ¿no? También como un medio de evangelismo, la música, el cine, los videos, todo lo que se haga, las revistas,
no se trata de querer imponer, sino se trata de exponer y de que tú traigas, ¿no? Las buenas nuevas del Evangelio es eso. Aquí están, te gustan, te sirven, adelante. Y si no, pues bueno, ya regresarás. Correcto. Correcto, y tenemos que buscar también formas creativas, formas nuevas y distintas de poder alcanzar a la gente, de poder... O sea, los problemas, las situaciones que la gente está viviendo hoy en día son muy diferentes a los que habían hace 40 años. Y hay que hablarles en su idioma para que puedan entender. Y yo creo que es algo de las cosas increíbles que ha hecho The Chosen, ¿no? Que a pesar de que es una serie que se llevó hace más de 2000 años, eventos, lo hacen de manera de que tú lo ves y te identificas, porque estás viendo a Pedro que está luchando con problemas con su esposa y que tienen, o sea, entonces tú dices, caray, o sea, todo este tipo de cuestiones que lo hacen súper entretenido, y la manera en la que está hecho es como si estuvieras viendo una mezcla entre The Passion of the Christ y House of Cards. Exacto. ¿Me entiendes? Porque son episodios súper entretenidos, interesantes y con un gran mensaje. Yo no puedo ver un solo episodio sin llorar, ¿no? Exacto. O sea, toca, ¿me entiendes? No vas a ver algo como religión, sino como distracción o diversión, y ahí llega, ¿no? Y no es necesario el bibliazo y arrepiente, no, lo ves, lo disfrutas y ahí está. Y eso es, creo, lo que hoy estamos viviendo, más de 40 años que has estado trabajando. Empezaste a los 2 años, 1 año, ¿no? O sea, estamos jóvenes. Pero seguimos adelante. Y que algún proyecto que haya ya para despedirnos, yo te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Buena Nueva, en esto que es la serie de testimonios, que no sea la única, porque hay mucho que platicar, hay muchos detalles en esta historia contemporánea. Yo le digo a algunos amigos, deberíamos de sentarnos a escribir un libro de la historia contemporánea, sí, del cristianismo. De veras que sí. Y cómo la gente que de pronto vamos a tener aquí va uniendo puntos y van trabajando. De alguna manera vamos trabajando en diferentes áreas para llegar a un fin que cuesta trabajo, pero aquí está la gente que no se cansa, que se atreve y que sigue y que es de admirar, y también mi respeto y admiración a todo lo que haces, a todo lo que hiciste desde Limelight. Y ahí estamos. Gracias, Paco. Pues el respeto y la admiración es mutuo. Tú también. Hay muchísimas cosas que tú has hecho que me han inspirado. Yo soy increíble. Con todo lo de la película y todo, también lógicamente ese camino tú lo abriste, así que nosotros ya nos tocó seguir por donde tú habías abierto. Yo soy la cuarta persona de la Trinidad, amigo. Amigo, alábenme. No, totalmente. Ahora sí que toda la honra es para Dios, pero tenemos que reconocer también el trabajo que cada quien hace, ¿no? Bueno, pero ahorita ya, Arturo, ¿qué hay ahorita para hacer? The Chosen, tenemos presentación cuando entra la temporada. Esto es atemporal, pero yo creo que ya cuando la tengamos y te escuchen dentro de 1 año, que vayan y vean esta... Correcto, sí, The Chosen, bueno, la podemos ver en Netflix, la podemos ver en la plataforma, en el app de The Chosen, que es gratuito, simplemente lo descargas y ahí puedes verlos, los puedes ver en español. Y vamos a estar estrenando en cines, que es algo, es el plan de poder llevar al cine también la serie, ¿no? Y bueno, eso es por ahora. Se estrena el 21 de febrero, 22 de febrero. Ok, o sea que ya se estrenó. Ya se estrenó, ya bueno. tenemos aquí, porque esa atemporalidad de las redes sociales es tan bonita que de eso perfecto, sirve. entonces ya se estrenó. Espero que les haya gustado. De hecho, ya no estamos aquí. Nos volvimos aliens. No, Arturo, mil gracias. Gracias por estar, por el tiempo, y que no sea la primera vez. Gracias a Buena Nueva, testimonios que están apoyando a todo esto. Gracias, Clau, gracias, Pipe, Alexis allá que está, y la gente en cabina, Leo, gracias. Y pues bueno, salucita, que se convierta en vino ahorita después de que se cierren las cámaras. Arturo, última palabra y con eso nos vamos. No, pues muchísimas gracias, Paco. Un gustazo poder no solamente compartir contigo, sino poder revivir todas estas cosas, estos años, ¿no? Y bueno, que Dios te siga bendiciendo y que sigas haciendo muchas cosas de lo que estás haciendo. Seguimos aquí. Pues gracias, MBS Radio, Buena Nueva. Aquí estamos, testimonios. Yo soy Paco Palafox y todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos.